Muy buenos días a nuestro subdirector de la Academia Boliviana de la Lengua, don Gil Cruzado Pereira, don José Roberto Arce, académico del número, público presente. Hoy continuamos con la tercera sesión de coloquios y presentaciones de libros de nuestra corporación, la Academia Boliviana de la Lengua. Hoy don Blitz Lozada presentará el libro 11 textos sobre la pandemia en dos tomos. Antes de iniciar la sesión, quiero leer el extenso currículum, voy a leer un pequeño resumen del extenso currículum de don Blitz Lozada antes de darle la palabra. Es doctor en Gestión de Desarrollo y Políticas Públicas, con la tesis summa cum laude, obteniendo el primer lugar académico en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNSA. Tiene una maestría en Ciencias Políticas de Organización y Gestión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de la CV, Universidad Mayor de San Simón. Primer lugar académico y calificación de excelencia en la tesis. Es magíster en Filosofía y Ciencias Políticas, mención estudios sobre la democracia, CIDES UNSA, diploma a la excelencia académica. Diplomado en Educación Superior en la Facultad de Humanidades, primer lugar académico. Diplomado Superior en Ciencias Sociales, cuestión étnica en los Andes Meridionales, Flaxo, Programa Bolivia, licenciado en Filosofía, UNSA, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Fue asistente y expositor en 26 actividades de formación desde el año 1984 hasta 2002, aparte de Bolivia, en 12 países de 3 continentes. Consultor nacional e internacional en universidades del PIE, Fundación AUTAPO, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Educación, EICELAC, UNESCO, organizador de 25 conversatorios, congresos, seminarios, encuentros y otros eventos nacionales con impacto internacional. Trabajó en investigación del posgrado en Interacción Social de la UNSA, jefe titular e interino del Instituto de Estudios Bolivianos de la Facultad de Humanidades, director de cursos preuniversitarios de Ciencias Políticas, secretario académico y jefe del Departamento del Colegio San Calixto, responsable del área de Filosofía del Seminario Mayor San Jerónimo, coordinador nacional e internacional desde el año 2000 al 2022, coordinador del Comité de Ética de la Investigación de la Universidad Mayor de San Andrés. 32 libros publicados desde el año 1997 a 2002, 100 artículos científicos publicados en varias revistas nacionales e internacionales, expositor en más de 100 eventos académicos nacionales e internacionales y en docente, su experiencia docente en programas internacionales de posgrado y facilitador en talleres de cursos internacionales sobre ética e investigación. Recibió además varios premios, 100 premios, está entre uno de los 100 científicos de Bolivia, ocupa el puesto número 95 en el Alfred Dover Scientific Index, subdirector de la Academia de la Lengua desde el año 2025 y desde el año 2009 miembro del número de la corporación, con membresía como correspondiente de la Real Academia Española. Cedo la palabra a don Blitz Lozada Pereira. Gracias, estimada España, directora de la Academia Boliviana de la Lengua. Buenos días, señoras y señores. Los dos volúmenes de 11 textos sobre la pandemia, desde la medicina, la biología, la psicología, la educación, los estudios culturales, la ciencia política, la sociología y la filosofía, incluyen 11 artículos científicos y ensayos de igual número de autores de disciplinas diversas. Ofrecen visiones sobre la enfermedad global causada por el coronavirus y que por determinaciones de la Organización Mundial de la Salud
ha tenido una duración de 3 años y 8 semanas. El prólogo del doctor Francesco Zarati sintetiza el contenido e invita al lector a reflexionar sobre la gravedad de un proceso concluido. Los textos surgieron a partir de 2 conversatorios con la participación de intelectuales y científicos de diversa formación, ofreciendo resultados multi y transdisciplinarios con enfoques abiertos y fructíferos. En clave multi y transdisciplinar, algunos textos incluyen fotografías, cuadros, figuras y otros recursos que explicitan mejor el contenido de los artículos y ensayos. Es posible obtener los 2 volúmenes gratuitamente en el sitio web del Instituto de Estudios Bolivianos. En 300 páginas, los ensayos y artículos tratan temas como el origen del coronavirus, las formas de contagio, el inicio de la pandemia, las olas geográficas y las variantes de los virus, los esfuerzos contra los contagios, la diversidad y efectividad de las vacunas, la inmunidad de rebaño, la recuperación y las dimensiones de la enfermedad, los problemas físicos, las prevenciones psicológicas, los valores, el cuerpo y la existencia humana, la moral social, la ética y la bioética médica, la condición humana ante la pandemia, las políticas públicas para enfrentar la COVID-19, los problemas del gobierno y la soberanía, la normalidad impuesta por la enfermedad, la educación, la comunicación, la salud, la economía en el mundo posterior a la pandemia, las expectativas sobre el nuevo urbanismo y el medio ambiente, la desinformación, la posverdad y las fake news en torno a la pandemia, el impacto de la enfermedad desde 2020, la sociedad posterior y cómo enfrentar la pandemia para superarla en el futuro. La pandemia, que duró de marzo de 2020 a mayo de 2023, es objeto de estudio que motiva investigaciones diversas. Constituye un acontecimiento trascendental de la historia inmediata, tanto por las transformaciones instantáneas a las que dio lugar, por ejemplo, por la cuarentena rígida dictaminada en la mayor parte de los países del mundo, como por las consecuencias, configurándose un proceso que feliz y oficialmente terminó. La enfermedad ha cambiado una enorme cantidad de dimensiones de la vida contemporánea, afectando directamente no solo la salud pública y la economía, sino la educación, el trabajo, la visión civilizatoria y otros aspectos relacionados. Los 2 volúmenes que presento interpretan la magnitud de tales transformaciones, contando con información científica y evaluando el impacto de las consecuencias sociales. Ofrecen información relevante, despliegan pensamiento crítico con enfoque multidisciplinario y focalizan la pandemia como un objeto cognoscible y gestionable. Explicitan aportes intelectuales desde perspectivas que analizan e interpretan el objeto con diverso instrumental teórico y metodológico. El objetivo alcanzado es la construcción multidisciplinar y crítica de conocimiento sobre la pandemia, entendiéndola como un objeto de la historia, como parte del pasado reciente que motiva a diseñar pautas para el futuro. En el primer conversatorio expusieron el doctor Daniel Elío Calvo, el doctor Guido Zambrana, la doctora Sisi Lozada Govilar, la doctora Sisi Gribowski, el maestro Stefan Terrazas y la maestra Susana Capubianco. Al segundo conversatorio asistieron el doctor Diego Ayo, la maestra Leslie Castro, el doctor Franco Gamboa, el doctor Enrique Piña y yo, con el maestro Marcelo Columba como moderador.
Cada presentación fue realizada por profesionales de alto perfil, contribuyendo a la producción intelectual y que hace poco menos de un año fue publicada en uno de los 2 volúmenes de los cuadernos de investigación del IEB. La publicación del doctor Daniel Elío Calvo titula Reflexiones éticas y bioéticas en torno a la pandemia. Trata los cambios biomédicos y ético-bioéticos que, desde antecedentes remotos, configuran la naturaleza y la evolución de la ética médica tradicional hasta que se cristalizó la actual bioética médica. El texto muestra aspectos generales de la pandemia, destacándose su historia, origen, temas de la microbiología, las infecciones, el tratamiento y la prevención, deteniéndose en la ética de crisis sanitaria, analizando críticamente los principios y las pautas que habría que salvaguardar en las futuras pandemias. Se trata de la salud individual y colectiva, las obligaciones morales de los líderes, la bioética en el mundo actual y los dilemas generados por la pandemia. Considerando los 4 fundamentos de la bioética médica, principismo, personalismo, utilitarismo y bioética social, el autor asevera que no existiría una respuesta categórica ni concluyente sobre la prioridad de algún fundamento. Sin embargo, sería recomendable tener en cuenta la evolución histórica que conduce a la ética aplicada. De acuerdo al contexto, sería comprensible que la visión en Latinoamérica cumpla los principios de la teoría social. Para el doctor Elío Calvo, su ex estudiante, cumpliendo labores profesionales de terapia intensiva, le confesó la sobrecarga de estrés que padecía al tener que decidir en un contexto de colapso a qué paciente debía privilegiar y a cuáles debía postergar o excluir para que use las unidades de terapia intensiva. En medio de tal tensión, enfrentando las condiciones deplorables de trabajo de los médicos bolivianos, luchando contra la pandemia, el mencionado intensivista se contagió y murió. Fue dramático cómo escoger quién tendría prioridad para vivir, si el paciente joven o el anciano, si la mujer o el varón, si la persona productiva o la desempleada, si el niño o el sujeto próximo a la tercera edad, generándose situaciones traumáticas. El doctor Guido Zambrana, en su artículo La medicina física y la rehabilitación, destacó que el coronavirus constituiría la más inexplicable, impredecible e indescriptible pandemia de la historia. Sus manifestaciones clínicas atípicas, ilógicas y poco coherentes habrían removido y agudizado la crisis del conocimiento científico que antaño explicaba fenómenos de padecimientos bacterianos, virales, inmunológicos, genéticos y medioambientales. La diversidad y variación de los signos y los síntomas, cambiantes en cada caso en el transcurso del tiempo, desconcertaría a la ciencia y al personal de salud. En ese sentido, existiría una enorme complejidad y falta de certidumbre respecto de si fue correcto dejar en segundo plano la prevención y la gestión concernientes a los efectos posteriores a la pandemia. En los hechos, se priorizó adecuadamente la lucha contra la fase aguda de la enfermedad, evitando la muerte y atacando al virus. El perfil clínico evidenciaría una afectación general de la mayoría de los órganos, aparatos y sistemas, debiéndose modificar la idea inicial que localizaba el daño de la enfermedad solo en el área respiratoria o en los pulmones. Progresivamente se habrían advertido manifestaciones de naturaleza vascular, inmunológica, neurológica, muscular, digestiva, sensorial, mental y multiorgánica. A las manifestaciones de daño orgánico se agregarían las consecuencias por el reposo prolongado, el aislamiento, las posturas y la manipulación inadecuada del paciente durante la inconsciencia prolongada inducida para lograr respiración asistida. Los efectos ocasionados por diversos factores se presentarían en mialgias, neuralgias, dolores diversos,
debilidad, disfonía, debilidad y parálisis, deterioro de la salud, disfunción respiratoria y otras discapacidades. Unas se producirían por la acción del virus y otras como efecto de factores múltiples. En general, de la mayoría de los cuadros se desconocería cuánto durarán y se presentarán secuelas y si se presentarán secuelas. De las manifestaciones y efectos posteriores, varias serían evitables y recuperables, sea parcial o totalmente. Para esto se recomienda procedimientos manuales, ejercicios, movimientos, posturas y uso de agentes físicos que son descritos como esquemas de manejo e intervención. Respecto de la enfermedad, afectaría también al cerebro. El doctor Zambrana piensa que es posible que el virus se aloje en el cerebro o en el sistema nervioso central si se diese una tormenta inflamatoria. Las evidencias de restos del virus en el líquido raquídeo autorizarían afirmar secuelas inflamatorias o fiebre con trombos y daño capilar, además de la necrosis del cerebro o edemas provocados como efectos secundarios. El autor considera necesario completar la asistencia física con tratamiento psicológico para la recuperación de pacientes que sufrieron la enfermedad. Piensa que el trabajo debería ser conjunto, combinando la labor de los médicos con la que desarrollan psicólogos y psiquiatras, por ejemplo, tratando a pacientes hemipléjicos o parapléjicos. La doctora Ceci Lozada Govilar, en su artículo La biología detrás de la pandemia, trata los temas básicos de la biología celular y molecular que permiten entender los mecanismos biológicos de funcionamiento de las células, en particular cómo responden a los agentes externos como los virus, de modo que el cuerpo se defienda. Los conceptos proveen herramientas teóricas para entender cómo y por qué las vacunas funcionan. También la autora evalúa las vacunas más importantes contra el SARS-CoV-2, explicando el concepto de inmunidad de rebaño. Con base en los contenidos argumenta respecto de las expectativas y efectividad de las vacunas. La doctora criticó que debido a la insuficiente celeridad de la vacunación y a su limitada cobertura, es posible que no se haya logrado lo que estaba inicialmente esperado. Explicó cómo el virus infectaría la célula y al reproducir su código genético cometería errores al azar. Esas son las mutaciones. Estas ocasionarían cambios estructurales en el virus, por ejemplo, en la llamada proteína espina, que permite penetrar en las células con diferente eficiencia según las variantes. Cada contagio sería una oportunidad para que se generen variantes inéditas. Así, el virus evoluciona. Respecto de los protocolos de investigación establecidos por los comités bioéticos, serían insatisfechos en el desarrollo de las vacunas. La expositora señaló que la vacuna Sputnik, por ejemplo, no tuvo el cumplimiento de algunas etapas de protocolo. También afirma que como bióloga fue inadmisible que existan patentes para las vacunas ante la crudeza de la pandemia y que las farmacéuticas transnacionales se ocuparon de los beneficios económicos, lo que fue sin duda repudiable. Dinámica familiar en contextos con pacientes con COVID-19 atendidos en el hogar. Es el título del artículo de la doctora Ceci Gribowski, acá presente, que expone cómo la dinámica familiar variaría de acuerdo al tipo de familia y el periodo del ciclo en el que se encontraría el paciente. Remarca la importancia de brindar psicoeducación al paciente y a la familia, considerando el tratamiento a la enfermedad y a las reacciones emocionales, incluida la situación de pérdida. La autora, en coautoría con su hermano, abordaron la gestión integral requerida para atender a los pacientes con COVID-19 en el hogar, previendo las emociones y las acciones de los miembros de la familia.
Como ejemplos, presentó viñetas clínicas de familias atendidas en consulta. Los autores analizaron las tareas necesarias de atención: medicación, monitoreo, dieta, control médico, designación y atención del cuidador, rutina de aislamiento, ejercicios de respiración, respuestas a las reacciones emocionales, formas de afrontamiento, conductas de higiene, comunicación regulada y rutinas saludables de entretenimiento. Para los doctores Gribowski, cuidar a un familiar con COVID en el hogar requeriría trabajo concertado del equipo de salud, el paciente y la familia. Se deberían reorganizar las actividades, las funciones y los roles del sistema familiar, atendiendo tanto las respuestas emocionales como las formas de afrontamiento del paciente y de los miembros de la familia. Los autores consideran que después de la pandemia habría una gran demanda de atención a la salud mental. Sin embargo, en Bolivia no se daría importancia a tal necesidad. Las imposibilidades serían recurrentes en nuestro país a gran escala, por ejemplo, respecto de realizar cambios en lo concerniente a la carencia de psicólogos clínicos en los hospitales y por la inexistencia de canales oficiales de información científica. Insisten en que se debería integrar, al menos en los hospitales de tercer nivel, las labores de psicología de enlace que permitan realizar atención especializada tanto en salud mental como en salud corporal. Los autores insisten en que la información científica y pertinente se dirija también a los niños. Evidentemente, tal tarea no sería sencilla, pero constituiría de gran utilidad para formar actitudes decisivas en el futuro. Además, sería recomendable que se implemente coterapia entre varios especialistas, de manera que el paciente esté informado, sus preguntas tengan respuestas autorizadas del equipo de salud, siendo objeto de actividades de psicoeducación regular. Los doctores Gribowski afirmaron taxativamente que se debería unir el trabajo del médico y del psicólogo, no solo en el hogar, sino también en los hospitales públicos y privados. Sería imprescindible aunar los esfuerzos de la medicina quirúrgica y de la atención a la salud mental contra las secuelas del coronavirus. El texto del maestro Stefan Terrazas titula Políticas comunicacionales y educativas contra la desinformación en la pandemia. El expositor relieva que desde el inicio de la pandemia la desinformación y las noticias falsas, fake news, constituyeron una amenaza grave para la salud pública. La desinformación tendría por lo menos dos caras. Una, alimentó la indecisión respecto de la vacunación, perjudicando la velocidad de las campañas y la inmunización colectiva. La otra, por diferentes razones, fomentó la ingesta de sustancias inefectivas, dañinas para la salud, como el dióxido de cloro y el hipoclorito de sodio. El expositor también reflexionó sobre las formas inmediatas de potenciar el diseño y alcance de las políticas comunicacionales para luchar contra la desinformación en alianza del gobierno con los medios, la academia y la ciudadanía. Asimismo, argumenta sobre la necesidad de implementar políticas educativas que promuevan la formación sobre el método científico, desplazando la mera repetición y memorización de teorías. Tal estrategia sería a largo plazo y permitiría aminorar los efectos de la desinformación. Respecto de cómo se podría revertir la falta de credibilidad en las redes sociales por el abuso de desinformación, el maestro Terrazas señaló que el problema radica en la falta de credibilidad en los gobernantes que difundían noticias falsas y engañosas, forzando a aparentar conformidad con contenidos impuestos. Además, los intereses económicos, por ejemplo, de las farmacéuticas, darían lugar a que la desinformación se multiplique. Recuperar la confianza del público en la difusión informativa sería una labor ardua, siendo cruciales las alianzas estratégicas. Logros como la plataforma Bolivia Verifica serían auspiciosos, pero insuficientes.
La maestra Susana Capobianco contribuye con su artículo La ciudad post-COVID. La autora enfatizó que el tiempo en el que vivimos de intensa comunicación digital determinaría la constitución urbana. Según el Banco Mundial, actualmente cerca del 55% de la población mundial vive en ciudades. América Latina se caracteriza por poblaciones migrantes del campo a las áreas urbanas con mayor volumen y rapidez. Hasta antes de la pandemia, lo urbano fue pensado en términos de ciudades inteligentes y sostenibles. Los planificadores urbanos concebían el espacio desde la perspectiva de las personas y su derecho a la ciudad. La pandemia habría puesto en relieve el fenómeno de las ciudades como centros de emergencia, aunque también como espacios de solución. Cambió dramáticamente el uso del espacio público. Ante la constatación de que otras pandemias podrían irrumpir en el futuro inmediato, se abrió el debate sobre lo urbano como sustantivo. Sería necesario comprender el espacio público, iluminándolo con la experiencia. Se deberían valorar situaciones cruciales como el distanciamiento social en ciudades, que no estaban diseñadas para su práctica ni para los efectos. Sería imperativo esbozar respuestas a preguntas como ¿qué elementos claves se deberían pensar en las áreas urbanas? ¿Qué sistemas deberían integrarse en qué niveles organizacionales para alcanzar resultados? ¿Y cómo se articularía el sistema de salud con la planificación urbana? La maestra Capobianco enfatiza la necesidad de enfrentar el desarrollo de la transformación urbana, entre otras razones por el requerimiento ecológico de disponer de medio ambiente sostenible, porque habría que lograr equidad social mínima, especialmente con los sectores vulnerables, y debido a que se requeriría una nueva lógica de escala que priorice la salud, desde el hogar hasta la comunidad y la sociedad. La autora refiere cómo las limitaciones urbanas serían graves, al grado de que las urgencias de la pandemia no fueron respondidas satisfactoriamente. Al respecto, sería imperativo encarar problemas tales como el saneamiento del aire en las ciudades. Aunque la infraestructura urbana sería cara a escala gigantesca, sería imprescindible que el ser humano contribuya a que la naturaleza se recupere, recomponiendo situaciones deseables. Aún sería dable pensar que gracias a la creatividad e inteligencia se puede diseñar e implementar soluciones. Tales serían los casos, por ejemplo, en Bolivia, del teleférico integrado a los sistemas de transporte, en tanto que en Brasil se desarrolla muy auspiciosamente la llamada acupuntura urbana. Pero en Bolivia la mayor parte de los hospitales tendrían tendrían ventanas que no se abren, incrementándose exponencialmente el riesgo de contagio del personal de salud. Sería absurdo exigir distanciamiento social cuando los hogares de amplios sectores de la población, consistentes en 2 o 3 ambientes, albergarían 7 o más personas. Tal sería la realidad de pobreza, con deficiencias y hacinamiento, en la que hubo atención de los pacientes en el hogar. El doctor Diego Ayo escribió sus ideas con el título Pandemia, clase media y violencia en Bolivia. Afirma que la incidencia de la COVID-19 habría puesto en riesgo a la democracia, es decir, debido a que se habrían intensificado los controles institucionales y la restricción temporal de las libertades, puesto que se habrían multiplicado los abusos gubernamentales con medidas desproporcionadas y aplicaciones excesivas, la democracia se habría deteriorado a escala global. La entidad dedicada a medir la variación de la democracia, Bethlehem Institute, habría establecido que durante el primer cuatrimestre del año 2020, de 124 países, 48 tendrían alto riesgo de deterioro democrático, en tanto que 34 evidenciarían riesgo medio. Bolivia, por su parte, con el llamado modelo de democracia comunitaria imperante desde 2005, se habría degradado tanto política como institucionalmente.
reproduciendo la corrupción y la ineptitud durante el gobierno de Áñez. El efecto sería que dicho gobierno favoreció al MAS para que se reditúe asumiendo el mando en 2020 con su modelo de 2005. Según el investigador, los discursos sobre la pandemia no deberían difundirse con palabras grandilocuentes. La problemática de la pandemia rebasaría la salud e incumbiría, por ejemplo, a la educación y al medio ambiente, exigiendo precautelar el planeta. La pandemia habría permitido advertir mejor la necesidad de implementar cambios paradigmáticos, por ejemplo, en la política y la economía reducida a la extracción. Además, sería imprescindible evitar los efectos ocasionados por quienes opinan con desparpajo, sin conocimiento, oscureciendo el país con errores, falacias y mentiras. El doctor Ayo defendió que la política debería reconstituirse, asentándose en el diálogo. Serían los guerreros digitales quienes aplastarían los valores intelectuales, quienes crearían y reproducirían falsedades como la invención del golpe de Estado y quienes obstaculizarían el diálogo, porque aparte de apretar teclas no podrían repetir ningún argumento. Ante la pandemia sería adecuado clasificar las actitudes y conductas de los políticos. Desde Angela Merkel en Alemania, por ejemplo, que expresó transparencia, valoración de la palabra de los científicos, sensatez, sinceridad y razón, hasta el otro extremo, por ejemplo, Evo Morales en Bolivia, utilizando la enfermedad para verter insultos por doquier, ya que quería favorecer a su partido político, según él, mejor cuantas mayores mentiras expresara. El doctor Ayo exhorta a superar la trivialidad en el discurso sobre la pandemia con proyecciones importantes y globales para los próximos 5 o 10 años. Muy cercana a la ignorancia, habría expresiones que referirían la enfermedad como apenas un resfrío, que la vacuna convertiría a quienes se dejasen inocular en hombres lobo, y que junto con la vacuna se introduciría en el cuerpo de la persona un chip espía para rastrear todo tipo de información personal. El texto La soberanía estatal durante la pandemia, de la maestra Leslie Castro, reflexiona sobre el rol de la soberanía desde sus orígenes hasta la actualidad, habiéndose modificado especialmente por la globalización y la pandemia. La soberanía es tratada desde una aproximación conceptual a autores clásicos y modernos. La autora analiza cómo dicha soberanía no desapareció en la pandemia, acomodándose las políticas públicas al escenario del Estado plurinacional de Bolivia. Respecto del cuestionamiento de qué gobierno y cuál medida habrían sido los más eficaces contra la pandemia, la maestra Castro afirma que en el régimen de Áñez hubo aciertos, por ejemplo, otorgar recursos financieros al Ministerio de Salud, aunque posteriormente se verificaron varios hechos de penalidad. Con tal tónica repetidas veces en la gestión gubernamental, el efecto favoreció al MAS. La maestra Castro afirma que la soberanía solo residiría en el pueblo durante el periodo electoral que concluiría con la elección directa. Incluso en los demás órganos de gobierno y en cualquier asamblea constituyente formada por representantes elegidos, la soberanía no residiría en el pueblo, se la delegaría, en tanto que los discursos solo serían artificios para envenecer la subordinación de los ciudadanos a quienes detenten el poder. Los contextos políticos de mayor corrupción tendrían la mayor cantidad de leyes aprobadas. Así sucedió con los centenares de normas promulgadas durante los gobiernos de Áñez y Arce Catacora, supuestamente para enfrentar la pandemia. Al respecto, Castro afirma que la promulgación de leyes y otras normas pareciera que expresase una conclusión política recurrente e inconsciente, expresiva de una fe ciega en las leyes, aunque incurran en incoherencias y disonancias jurídicas. Ella contó en su investigación que Áñez promulgó 39 decretos
contra la pandemia, en tanto que Luis Arce promulgó 13. Sin embargo, tales récords expresarían solamente la búsqueda de legitimidad política ficticia. A título de defender la libertad en detrimento de la seguridad, folletines como Sopa de Wuhan expresarían demandas de filósofos que supuestamente defendían su libertad de tomar café con amigos en público y sin barbijo, criticaron las medidas de seguridad como el distanciamiento social dictaminado para evitar el contagio. La maestra Castro afirmó que existiría sinergia teórica y práctica entre la seguridad, la libertad y el progreso, de manera que sería incorrecto presentarlos como contradictorios. Se podría aunar la libertad con el resguardo de los derechos de cada persona, aplicando medidas de seguridad y favoreciendo el bienestar de la mayoría. Aunque su convergencia resultaría difícil, no cabe admitirse, por ejemplo, que el uso de mascarillas privaría a alguien del derecho supremo que tuviese de no ocultar su identidad. Por encima de tal derecho prevalece otro, que la sociedad precautele las medidas de salud para proteger a las personas del entorno. Con argumentos sociológicos, el doctor Franco Gamboa escribió Efectos colaterales de la pandemia. En su opinión, la pandemia impactaría negativamente de modo intenso a la función de los intelectuales en la sociedad del siglo XXI. En la actualidad no se apreciaría la labor intelectual históricamente valorada, cuestionándose la plausibilidad de existencia de su trabajo. La pandemia habría ocasionado que los hombres y mujeres que cultivarían las ideas se encuentren hoy en un escenario de incertidumbre del valor de sus investigaciones, en tanto que la estima de su pensamiento, antes patrimonio de la reflexión sistemática, habría sido opacado por la era digital. Las revoluciones tecnológicas de la información y la comunicación, abriendo el universo inagotable de Internet a miles de millones de personas, habrían demeritado la labor intelectual, incluso de quienes tengan el más alto nivel, igualándolos a los memes que cualquier pelafustán escribiría en su muro de Facebook. Pero lo más grave radicaría en los millones de seguidores de influencers que difundirían masivamente mensajes banales, en comparación, por ejemplo, al desinterés en las redes sociales por la palabra de un premio Nobel. Pero que el entretenimiento, la diversidad de posiciones y el derecho a expresarlas hoy día prevalezcan en los medios de información y comunicación, incluidas las redes sociales, como hechos a escala global, no eximirían la posibilidad de cuestionarlos. Por ejemplo, cabe criticar en qué medida expresarían puntos de vista basados en enfoques científicos, qué base ilustrada los sustentaría y cómo se deberían enfrentar tales tendencias superficiales y manipuladoras para desechar los saberes falsos y las creencias cómodas que inoculan sobredosis tóxicas de desinformación. Es sumamente grave que, por el grado de consumo de la era digital, la sociedad ignore la necesidad de escuchar la voz de los intelectuales, atropellándose a sí misma con millones de mensajes repetidos y apreciados como me gusta, por millones de seguidores que solo reproducirían modas y banalidades en detrimento de la palabra de científicos, escritores, artistas y pensadores. A esto habría contribuido la pandemia por el aumento del uso de los medios tecnológicos y por la centralidad deleznable de quienes difundirían contenidos culturales que antes no fueron valorados por el mundo civilizado. Si la información y comunicación permitirían evaluar el impacto de los influencers como positivo para enfrentar la pandemia, quedó establecido que sí, aunque fue mínimo, con trivialidad, comercialización, amarillismo, crónica roja y sexualidad interminable. Cabe reconocer el ocasional beneficio de algunos influencers, abogando con simples recomendaciones para influir sobre la conducta de la gente, más allá de los límites de la cultura y la lengua, por ejemplo, con mensajes de higiene y de distanciamiento social. Que millones de seguidores anónimos de los influencers
influencers se expresen en Twitter, Facebook, WhatsApp y el email, que escriban enviando mensajes mal redactados, repetitivos, infundados, de imprevistas manifestaciones, disiparía la oportunidad de que la tecnología sirva para ilustrar al ser humano para que cambie su conducta. Los medios de información y comunicación silenciarían los mensajes de intelectuales, ignorándolos, acallándolos y aplastándolos como si no existiesen. La vigilancia crítica que debían ejercer junto con los líderes de la sociedad, los políticos y los gestores de instituciones se diluye. Por mucho que hayan buscado humanizar la crisis de la pandemia, concienciar sobre el cambio climático y arengar en contra de la destrucción del medio ambiente, sus mensajes son vistos por los comunicadores masivamente como la búsqueda prosaica de protagonismo personal, útil apenas para incrementar los ratings. El doctor Gamboa refiere la obra de Giovanni Sartori, Homo Videns, y glosa también como la desigualdad educativa y cultural hoy en expansión, además de la gravedad de la pobreza a escala global, restringiría la conducta humana a la que la mayoría de las poblaciones sea solo pasiva ante los mensajes. En el pasado, solo la televisión, el cine y el espectáculo lo hacían. Hoy, por el uso del teléfono celular, cada instante de la vida útil es pasivo y alarmante. Hoy, la inmediatez de la información y la interminable interacción con usuarios de distintas tribus aplastaría irremisiblemente la reflexión, la profundidad del análisis y la objetividad basada en evidencias. Vivimos en el emporio de las insignificancias, las emociones instantáneas y la percepción programada de contenidos prejuzgados como expectativas y demandas. Políticamente, si algunos mensajes, desde los memes hasta los manifiestos, le parecerían peligrosos al régimen de gobierno, aplica las sanciones, desde las extremas hasta los castigos sociales que estigmatizan y calumnian. En contra de estas tácticas se enfrentan hoy los ideólogos, militantes, periodistas e intelectuales que aprecian la verdad y que en aras de su dignidad trabajan a favor de los seres humanos. Hay que destruir el mito de que los intelectuales tuvieron en el pasado gran vigencia. Nunca su palabra tuvo una influencia directa significativa. Aparte de la literatura utópica que identificaba al rey o del sabio, a lo sumo la voz de los intelectuales sirvió a los políticos para saber qué no deberían hacer. En la práctica, los políticos despreciarían los mensajes de los intelectuales, aunque a veces los requerirían para conocer sus contraejemplos. Que la pandemia haya relegado a los intelectuales a un papel subalterno no fue porque los influencers asumieran su lugar, sino porque el tiempo dominado por la posverdad abonó el terreno para el que la humanidad sea cada vez más consumista de la banalidad. La vigencia de los influencers no se debería solo a las características de sus mensajes. La posverdad habría logrado que sean apreciados como lo mejor de la sociedad. Los mensajes serían difundidos por personas sin estudios, que no piensan, porque ellas mismas buscan solo a los seguidores. El pesimismo del doctor Gamboa sobre los intelectuales, sin embargo, se puede objetar con una actitud diferente. Tendríamos absoluta disposición para enfrentar la indiferencia, digo, los intelectuales, y la adversidad. Frente al exitismo, preferiríamos la verdad. Enfrentaríamos el hostigamiento y la persecución pese a la represión. Y frente a los influencers buscaríamos la verdad.
Al final, el doctor Gamboa se refirió al pensador polaco Leszek Kolakowski. Dicho filósofo criticó cómo muchos intelectuales se debatirían en la alternativa de sobrellevar el sentimiento de dolor y el temor. La actitud soberbia de los intelectuales se explica porque se asumirían a sí mismos como superiores, pertenecientes a una élite. Sin embargo, al no ser apreciados como deberían serlo, les surgiría un sentimiento de insatisfacción. A los intelectuales les asaltaría también el temor, consistente en que además de que sus ideas no sean valoradas, ante cualquier situación es posible que sufra la represión del poder. En sentido similar, el escritor mexicano Octavio Paz, en su obra La letra y el cetro, abogaría por la imposibilidad de que se pueda empuñar la pluma y ostentar el cetro del poder. Por lo demás, en la era digital, especialmente quienes serían conscientes de las debilidades de su propio pensamiento, con el propósito de convencer al público y a sí mismos de su valor ficticio, se empeñarían en competir con los influencers mostrando estilos similares. En lugar de hacer esto con reflexiones pseudocientíficas, con menos ideas, destrezas y capacidades, lo recomendable es mantener una actitud intelectual seria y consistente. El ensayo del doctor Enrique Ipiña titula La situación existencial humana frente a la pandemia. La enfermedad fue una calamidad universal, según piensa el mencionado filósofo, pero también una gran oportunidad de cambio de la humanidad, dirigiendo la historia hacia un mundo mejor. La pandemia sería calamitosa por las vidas de millones de personas que cobró, sin distinción de edad ni condición, pero gracias a las vacunas, la ciencia y la tecnología se vencieron los problemas y las situaciones que surgieron. Por doquier cundió la muerte, el temor y una profunda y generalizada angustia, impulsando a que la humanidad busque una nueva normalidad expresiva de la renovación total de la existencia. La educación, y específicamente los objetivos de la UNESCO para el siglo XXI, promoverían un cambio radical. Deberían cambiar de raíz, por ejemplo, los objetivos educativos tradicionales. Se tendría que superar la cosificación humana y debería profundizarse el cultivo de la interioridad y la libertad del sujeto para que sea mejor persona y constituya comunidades de paz y de cooperación. El autor asintió que la pandemia habría beneficiado al medio ambiente. Por ejemplo, debido a la cuarentena rígida, se produjeron cambios ecológicos deseables, como ríos limpios, repoblados de peces, con animales que retornaron a las ciudades, con fábricas y vehículos paralizados en su tarea infinita de contaminar el medio ambiente. Tales efectos deberían motivar a que se conciba la pandemia como una oportunidad. Según el doctor Ipiña, deberíamos frenar el camino de destrucción y comenzar a diseñar una normalidad nueva, distinta y superior a la del mundo de ayer. Insta a que comencemos a recuperarnos y a construir la vida también en términos políticos y sociales. ¿Sobre qué cambios educativos serían recomendables? Actualmente, el autor señaló que la educación tradicional de los siglos XIX y XX habría respondido a necesidades económicas y aparatos políticos que estarían agotados. Sin embargo, esto no tendría cabida en el siglo XXI, que reclamaría una nueva solidaridad. La educación nueva demandada por el presente debería formar a las personas para que aprendan a conocer la realidad, para que tengan capacidad de realizar acciones útiles y para que puedan convivir con los otros en un contexto solidario. La educación anterior no respondió a tales demandas, sino solamente a requerimientos funcionales. Actualmente sería el tiempo de lo local y de enfrentar las demandas profundas de los seres humanos, frenando la avaricia y la codicia.
Ya no deberíamos estar sujetos por los puños del Estado y del dinero. Planteémonos nuevos objetivos y desarrollemos respuestas empáticas a las necesidades. Enfrentemos individual y colectivamente los requerimientos de salud y educación. Basta de adorar los becerros de oro del presente. Finalmente, el doctor Ipiña afirmó que el Estado sería el más necesitado de los medios virtuales para educar, pero no tendría que ser así. La comunidad debería disponer de la posibilidad de planificar la educación que requiera, con o sin computadoras y con presencia del Estado relativamente lejana. Deberíamos constituir a la política y a la educación como factores relacionados directamente. Finalmente, mi ensayo, La pandemia para la filosofía de la historia, contrapone al enfoque analítico, el enfoque especulativo de la historia, deteniéndome en 4 paradigmas de la filosofía especulativa: la concepción teleológica, la inspiración utópica, el terror distópico y la visión cíclica. Cada enfoque fue presentado analizando sus fundamentos y aplicándolo a la constelación de la pandemia. No se trata solo de la COVID dentro de la filosofía, sino de cómo la pandemia sería objeto de atención según consideraciones culturales. Sobre la actualidad que tendrían las narrativas teleológicas y utópicas sobre la pandemia, evaluando sus supuestos mensajes de esperanza, habría 3 ejemplos que permitirían comprender el tema. En primer lugar, la religión. En segundo, los discursos políticos de programas maximalistas. Y en tercer lugar, el optimismo liberal. Respecto de la religión, la pandemia habría dado lugar a que exponencialmente millones de personas se acerquen a la fe. La muerte cercana y el dolor físico, psicológico y espiritual por la enfermedad habrían inducido a que con angustia se aferren a la tabla de salvación, paliando su situación con mensajes finales felices extramundanos. Sobre los programas políticos maximalistas, los socialistas del siglo XXI difundieron mensajes referidos a que tuvieron absoluto control sobre la enfermedad, pero solo aparentarían frente al mundo solidez. En verdad se trata de regímenes en que muy pocos son felices y que abunda la opacidad y la manipulación de la información. Respecto del optimismo liberal, los países capitalistas y democráticos que crearon los medios para luchar contra la pandemia, gracias a la libertad proclamada en dichos contextos, fue posible que afloren críticas contra las vacunas, a contrahilo de toda racionalidad, que precautelen el bien común y que supuestamente alcancen una situación llevadera. Aunque subsista la pobreza y la inequidad respecto de la situación económica, es deseable que tales regímenes reconozcan sus limitaciones y se abstengan de vender imágenes ficticias de utopías sociales o logros teleológicos. Así sea por la religión o las teleologías socialista y liberal, el mensaje de que la pandemia fue dominada y renacerá la esperanza en Dios o en el sistema político justifica tratar la pandemia analizándola intelectualmente. Publicaciones como las presentadas en esta breve alocución tienen sin duda encomiable valor académico, expresan los resultados de investigaciones dentro y fuera de la UNSA y aportan perspectivas y opiniones autorizadas para que se las ofrezca gratuitamente al público. Esa es la relevancia de quienes contribuyeron honoríficamente con sus excelentes artículos y ensayos a la publicación de los 2 volúmenes sobre la pandemia. Muchas gracias.